Hola, 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 bendiciones, bienvenidos al programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy delicado, un tema muy importante, y es que Donald Trump explotó contra lo que ocurrió en Minnesota. De esto vamos a estar hablando y qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que provocó este tiroteo. Lo que ocurrió en Minnesota no fue un hecho aislado, ni un accidente, ni un acto de violencia sin explicación. Lo que vimos fue un crimen de odio brutal, un crimen premeditado y con una carga ideológica muy clara. Un ataque contra la fe, contra la inocencia de los niños y contra la vida misma. Donald Trump lo dijo con firmeza: los vamos a cazar a todos, refiriéndose a esa corriente radical que promueve odio, que siembra división y que nunca dice nada cuando los asesinados son cristianos, cuando los atacados son judíos o cuando la víctima es la verdad y la libertad de América. Y es aquí donde tenemos que detenernos, analizar y entender por qué este ataque refleja algo mucho más profundo. En Minnesota, un joven de 23 años, Robin Westman, cargado con un rifle, una escopeta y una pistola, abrió fuego contra niños que estaban en una misa en una escuela católica. No hablamos de adultos, no hablamos de policías, no hablamos de soldados, hablamos de niños inocentes que estaban orando, celebrando la primera semana de clases rodeado de maestros, sacerdotes y familiares. Dos de ellos, de apenas 8 y 10 años, murieron. Otros 17 resultaron heridos, 14 de ellos niños pequeños. Es una escena que debería haber conmovido hasta el corazón más endurecido, que debería haber generado una condena unánime en todos los medios de comunicación, en todos los partidos políticos y en toda una institución pública. Pero, ¿qué ocurrió? Silencio, evasivas, justificaciones y un patrón de encubrimiento. Es aquí donde Donald Trump lo explicó sin rodeos. El problema no es solo el arma, no es solo la depresión de un individuo, no es solo la seguridad de un edificio. El verdadero problema es ideológico. Este joven no se levantó una mañana y decidió disparar por aburrimiento. Horas antes del ataque grabó un video de 20 minutos leyendo un manifiesto donde confesaba su odio, su obsesión con la masacre de Sandy Hook, su placer en fantasear con ver niños muertos. Dibujó planos del edificio de la iglesia, escribió frases de odio en sus armas y entre ellas mensajes contra Dios, contra Israel, contra la India, contra Donald Trump. Incluso utilizó la imagen de Jesucristo como blanco de práctica de tiro. ¿Qué más evidencia se necesita para llamar a esto un crimen de odio contra la fe y contra América?, dijo Trump. Sin embargo, cuando el FBI aparece en conferencia, cuando la policía da declaraciones, lo que dicen es: no tenemos motivos en este momento. Y los medios repiten como loros: el motivo no importa, lo importante es el acceso a las armas. Este es el punto donde Trump levanta la voz y dice lo que la gente común piensa. La izquierda se llena la boca hablando de amor, de inclusión, de diversidad, pero cuando el odio y la violencia golpean directamente a los cristianos, a los judíos o a los seguidores de Trump, se quedan callados, miran hacia otro lado o peor aún, intentan culpar al arma en lugar de la ideología que motivó el crimen, dijo Trump. Trump lleva años advirtiendo que el progresismo radical en Estados Unidos no es otra cosa que socialismo disfrazado, y ese socialismo no es inocente, no es neutro, no es un modelo alternativo de justicia social, como ellos lo venden. Ese socialismo es una doctrina que necesita destruir la fe, debilitar las familias, dividir a la sociedad y adoctrinar a los niños para reescribir la cultura de raíz. Lo que ocurrió en Minnesota es la consecuencia directa de esa siembra de odio, porque cuando a los niños se les enseña que Dios no importa, que la familia tradicional es opresión, que los patriotas son fascistas, que Israel debe desaparecer y que Trump es el enemigo del pueblo, tarde o temprano alguien toma un arma y transforma esas ideas en violencia real. El caso
de Minnesota es aún más claro porque el atacante no escogió cualquier lugar al azar, escogió la iglesia donde había estudiado, donde había trabajado su madre, donde había aprendido los valores que después rechazó, ahí con odio, acumulando mucho odio, disparó a niños indefensos y después cobardemente se quitó la vida en el estacionamiento, pero lo dejó todo preparado: el manifiesto, el video, las armas marcadas, el mensaje ideológico. Y a pesar de todo eso, los medios insisten que no hay un motivo claro. ¿Por qué? Porque reconocer el motivo implicaría aceptar que la ideología progresista radical produce odio, produce resentimiento y termina produciendo muertos. Trump, frente a esto, no se anda con rodeos. Él dice: los vamos a cazar a todos, y no lo dice como un ataque contra una comunidad en particular, lo dice con advertencia contra esos sectores de la izquierda que promueven violencia cultural, que promueven censura, que atacan iglesias, que promueven que la juventud se rebele contra la fe, contra la moral y contra la patria. Para Trump, la batalla no es solo política, es una batalla por el alma de América. Y este tiroteo es prueba de lo que está en juego. Miremos el patrón. Hace apenas 2 años en Nashville, otro joven con identidad trans radicalizada entró a una escuela cristiana con un rifle y asesinó a 6 personas, entre ellos 3 niños. El manifiesto fue ocultado, la investigación cerrada rápidamente. Otro caso, en Colorado, en Maryland, en Texas, hemos visto a individuos con perfiles similares atacar iglesias, atacar instituciones, atacar a quienes piensan diferente. En cada uno de estos casos, la narrativa oficial se repite: el arma es el problema, no el odio. Pero los escritos, los videos, los mensajes de estos atacantes gritan lo contrario. El odio no surge del vacío, se siembra en las aulas, en los medios, en las redes sociales, en una cultura que celebra todo menos la fe y la familia. Trump ha sido una de las pocas voces que lo denuncia sin miedo. Él sabe que mientras la izquierda se presenta como defensora de los derechos humanos, en la práctica guarda silencio cuando esos derechos son pisoteados, si la víctima es cristiana, si la víctima es judía o si la víctima es un seguidor de Trump. Basta ver cómo han reaccionado en este caso. Han hablado de armas, han hablado de control, han hablado de no demonizar comunidades, pero casi ninguno se atrevió a decir: esto fue un crimen de odio contra la fe, contra los niños cristianos, contra la inocencia. Y es ahí donde está hipocresía, porque si el escenario hubiera sido diferente, si el tirador hubiese sido un supremacista blanco disparando contra una mezquita, el país estaría paralizado en indignación. Los medios tendrían transmisiones de 24 horas y los políticos estarían compitiendo para condenarlo con las palabras más duras. Pero cuando la víctima es un niño, el silencio se impone. Y ese doble rasero es lo que Trump denuncia con claridad. El ataque en Minnesota también expone a otro problema: la radicalización de jóvenes confundidos, manipulados por un sistema que en lugar de ayudarlos a sanar sus heridas emocionales, los convierte en banderas políticas. En el caso del atacante, desde menor de edad comenzó un proceso de cambio de identidad, respaldado por instituciones progresistas que hoy celebran esas decisiones como un derecho civil. Pero lo que en realidad vemos son vidas rotas, mentes trastornadas, corazones sin rumbo, y cuando esa confusión se juntan con una ideología de odio, el resultado es la tragedia. Trump ha insistido en que la sociedad estadounidense no debe fomentar esas confusiones como si fueran conquistas sociales. No se celebra la depresión, no se celebra la esquizofrenia, no se celebra el suicidio. Entonces, ¿por qué celebramos la disforia de género como si fuera algo que debe afirmarse y multiplicarse en las escuelas? Lo que necesitamos es ayudar, no adoctrinar, sanar, no confundir. Y lo que ocurrió en Minnesota es el ejemplo perfecto de hacia dónde nos lleva esa agenda cuando no se corrige a tiempo. Ahora bien, este análisis no se queda en la denuncia. También debe señalar que el camino hacia la realidad y hacia la no tolerancia, hacia el respeto a la ley y el orden. América se tiene que respetar. Trump lo dice de manera contundente: defender a América comienza en casa, comienza en la familia, comienza en la iglesia, comienza en la escuela. Si queremos evitar más tragedias, no podemos rendirnos al progresismo radical que busca adoctrinar a los hijos.
No podemos aceptar que los valores cristianos sean ridiculizados. No podemos permitir que se normalice el odio contra Dios, contra Israel, contra la fe. La defensa de América exige rechazar esa ideología desde la raíz. Es cierto que las armas son poderosas, que en manos equivocadas pueden causar dolor, pero no olvidemos que en el mismo derecho a establecer o aportar armas fue establecido en la Constitución como una defensa contra la tiranía. El verdadero peligro no es el objeto, es la ideología que empuja a alguien a usarla para matar inocentes. Y mientras no hablemos de esas ideologías, seguiremos tapando el sol con un dedo. Trump no habla desde el odio, habla desde la realidad. Él no dice que hay que perseguir a las personas por lo que son, sino a las ideologías que las manipulan para convertirse en armas humanas. Y por eso dijo con claridad, los vamos a cazar a todos, porque esta lucha no es contra individuos confundidos, es contra un sistema organizado que promueve la división, que oculta los motivos reales de la violencia, que prefiere sacrificar a los niños antes que reconocer que su agenda progresista ha fracasado en la práctica. La tragedia en Minnesota debe abrir los ojos. Hoy fueron niños, mañana puede ser cualquier otra comunidad que resista a arrodillarse ante el progresismo. Y la única forma de detenerlo es con verdad, con valentía, con líderes que no tengan miedo de decir lo que otros callan. Donald Trump lo ha hecho y por eso sus palabras resuenan, porque la gente ve el silencio de la izquierda, la complicidad de los medios y sabe que alguien tiene que poner un alto. Este análisis nos deja una conclusión. Lo ocurrido en Minnesota no es un caso aislado ni un accidente, es parte de una corriente de odio que nace ideologías destructivas que encuentran en jóvenes confundidos un terreno fértil y que se oculta bajo el disfraz de inclusión y amor. Y mientras esto está sucediendo y no levantamos la voz, estaremos en problema. Donald Trump habla, mientras los medios esconden los manifiestos, Trump los expone. Mientras las instituciones niegan los motivos, Trump dice lo obvio. Fue un crimen de odio contra la fe, contra los niños y contra América. Amigos, América está en una encrucijada. O seguimos el camino de silencio, complicidad y decadencia que ofrecen estas redes, o defendemos con firmeza la verdad, la fe y la libertad que siempre ha hecho grande a América. Lo que ocurrió en Minnesota debe ser una llamada de atención para todos, porque lo que está en juego no es solo la seguridad de nuestras escuelas, es el futuro mismo de los Estados Unidos, dijo Trump. Esto es lo que dijo Trump en su discurso y dijo, vamos a poner alto, vamos a cambiar la ley de armas. No se tiene que estar permitiendo el odio en las escuelas y no se puede estar negando a Dios. Esto es lo que teníamos, esta es la información. Si te gusta el video, dale me gusta, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo programa.